Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Transmitiendo canal Favor of God. Esto es Tiempo de Cambio. A Tiempo de Cambios. Quien les habla, ya muchos me conocen, Reinaldo Bonafede, pastor de la iglesia cristiana Favor of God en la ciudad de Birmingham, Reino Unido. Junto con mi esposa vamos a hacer una vez más que Tiempo de Cambios se haga real en tu vida. Hola, la esposa. Soy yo, Patricia. Hola, tanto tiempo. Es una bendición estar con todos ustedes compartiendo este nuevo programa de Tiempo de Cambios. Como decías, Patri, realmente mucho tiempo, ¿no? Estamos de regreso después de unas, no largas, pero vacaciones al fin. Tiempo de Cambios está una vez más en el aire junto con todos ustedes para traer a cada hogar, a cada hombre, a cada mujer, a cada persona que esté escuchando a través de nuestro canal de YouTube este programa, la bendita palabra de Dios, Patri, la cual realmente hace que nuestra vida experimente un tiempo de cambios. Y hablando de cambios, hasta estudios nuevos, ¿eh? ¡Epa! Bueno, esto es la bendición de Dios a los hijos que realmente se prestan, se dan con claro todas sí. las cosas para poder servir con una mayor y excelente calidad, ¿no es cierto? Sí, queremos agradecer justamente a Richard, a Angie, que han preparado todo esto y realmente te digo que le han dado un toque profesional, ¿eh? Claro. Por lo menos al estudio. Nosotros no seremos profesionales, pero el estudio quedó con un toque profesional. Qué bueno. Sí, amén. Pero bueno, seguimos, Patrick, con este tema tan interesante que el Señor nos viene trayendo, ¿no?, a lo largo de todos estos últimos programas de Tiempo de Cambios, que son los enemigos del alma. Sí, claro que nos siguen Quedan quedando varios todavía, enemigos del alma. Hoy hay dos que se unieron, porque ya hemos hablado por separado de cada uno de ellos en algunos programas, pero ahora se unieron y está como el enojo y la ira. Sí, en sí, Patri, hemos hablado de otro enemigo que es parecido, que es la irritabilidad. Sí, que es muy parecido. Hay una línea muy fina ahí entre la irritabilidad, el enojo, la ira, aunque son cosas distintas. Ya hemos hablado de ese enemigo del alma, de la irritabilidad, y ahora, como vos dijiste, tenemos a dos que trabajan juntitos ahí, el enojo y la ira. Sí, muchas veces podemos llegar a enojarnos, pero no caer en ira. Pero también si el enojo es prolongado y es eterno, que es todo el tiempo estamos enojados, ya entonces es un enemigo del alma. Tremendo. Vamos a ir viendo un poquito a ver de qué se trata todo esto y queremos decirte, abrí tu corazón en este día, donde quiera que tú estés, porque realmente Dios va a hablar a tu vida y vas a poder experimentar el poder de Dios y un cambio real en ti y en toda tu familia. Qué bueno. Muy bien, entonces vamos a empezar con la introducción. Vamos. Dice, nuestra sociedad
está acostumbrada a manejarse con actitudes enojosas y agresivas. Díganme si no. Realmente, ¿eh? Y más en estos tiempos. Falta con ir un solo día en autobús o colectivo, como le digan según el país, para darte cuenta cómo la gente realmente se conduce, se maneja hoy con actitudes enojosas. Falta con ir un día al trabajo para darse cuenta cómo la gente se maneja hoy con actitudes enojosas. Yo creo que en todo ámbito de la vida, ¿eh? Sí, la gente realmente se enoja contra su prójimo. Contra su prójimo. Contra Sí. cualquier persona, contra su Exactamente. cónyuge, contra el gobierno, contra la suerte que tiene. Contra la suegra. Perdón. No importa Sí. contra qué se enojen, el punto es el enojo en sí. El tema al cual queremos tratar hoy es la raíz del enojo, la raíz de la ira y cómo hacer para que ese enojo y esa ira ya no sean más parte de nuestras vidas. Claro, pero la voluntad de Dios para sus hijos es muy diferente. Entonces, para sus hijos son aquellos que realmente quieren, que se esfuerzan, que quieren caminar de la mano de Dios y con una mente nueva, empezando a cambiar los pensamientos antiguos para poner los pensamientos de Dios, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, vamos a poner el punto 1 en este programa, que es el enojo. El enojo, para poder entender un poquito, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo capítulo 5, si tenés tu Biblia, vamos a ver un poquito los pensamientos de Dios acerca de estos temas. Sí, entonces dice, pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es igual que tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Qué fuerte. Tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Es fuerte la palabra de Dios, pero ya vamos a ir desglosando. Ya vamos a ir desglosando. También está Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9, también lo tenías vos. Sí. 8 y 9 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, qué tremendo, Patri, ¿no? Porque a veces pensamos que el enojo es algo natural, que es algo normal. Muchas personas se levantan enojadas, siguen todo el día enojadas y se van a dormir enojadas y lo toman como algo normal, como algo cotidiano. Ahora, aquí Jesús en el primer versículo que leíste, Mateo capítulo 5, versículo 22, me hace pensar, Patri, porque habla de un juicio, ¿no? Habla de una consecuencia que la persona que se enoja contra otro, ahí habla específicamente, dice, aquel que se enoja contra el hermano, dice es culpable de juicio. O sea que hay una consecuencia que vive aquel que se enoja. Claro, lo que pasa es que cuando una persona toma la decisión de empezar a vivir de la mano de Dios, entonces ya empiezan a una novedad de vida. Empezamos ahora a entender, empezamos a buscar la voluntad de Dios y no la nuestra propia. Exacto. Por eso es que si todavía no has decidido tu vida entregarla a Dios y caminar de su mano, realmente estas palabras te van a parecer, pero estos están locos. Pero de la única manera que podés llegar a entender esto es entendiendo de que pasamos de un estado a otro. Eso dice la Biblia. Dice que cuando nosotros oramos y tomamos esta decisión de empezar a caminar con Jesús, Él viene a morar a nosotros y dice que automáticamente en el reino espiritual, en el reino que no se ve, nos traslada desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora empieza un panorama de cosas dentro de nuestro corazón. Empezamos a tener otros deseos, empezamos a decir, a ver, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo piense? ¿Qué tengo que cambiar? Entonces ya cambia nuestra perspectiva. Por eso es que Jesús dice a los que quisieron tomar este paso, Exacto. cualquiera que se enoje,
será culpable de juicio. Exacto, por eso que estamos tratando de descubrir, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Porque Claro. muchas veces, aún siendo cristianos, podemos llegar a ser personas enojonas. Claro, Porque bueno, eso es peor. nunca nos explicaron que el enojo no le agrada a Dios, porque nunca nos enseñaron quizás lo que hoy estamos viendo, que el mismo Jesús ha dicho, pero hoy está claro, ¿no? El enojo es algo que Dios quiere quitar de nuestras vidas. Así que si estás viendo hoy el programa y todavía te enojas, Dios te está hablando hoy. Dios quiere que un tiempo de cambios venga para ti. A veces nos enojamos, pero es normal que una persona de vez en cuando experimente un momento de enojo, pero aquí se está refiriendo cuando alguien se enoja y mantiene esa posición de enojo en contra del hermano o la hermana, porque ¿quién no se enoja en algún momento, en algunos segundos, en algunos minutos de esta vida? Yo creo que todos, pero aquí se está refiriendo específicamente cuando tú y yo tomamos la postura de mantener ese enojo. Claro, de tener un constante cara de vinagre, una constante cara de vinagre que realmente refleja lo que tenemos adentro en nuestras vidas. Y en Proverbios, ese lo tengo yo. Dale. Capítulo 29, versículo 11 dice, Dale. el necio, y acá está justamente lo que yo decía, da rienda suelta a toda su ira. Cuando habla de necio, la Biblia se está refiriendo a aquel que no conoce a Dios o aquel que se decide a vivir sin Dios y a pensar o creer que no le necesita. La palabra de Dios se refiere necio a personas que toman cualquiera de estas dos posturas. Y acá está diciendo que el necio da rienda suelta a su ira. ¿Qué quiere decir? Que el momento de enojo, Patri, puede venir. El momento que nos enojamos nos puede pasar a todos, pero aquel que vive sin Dios o aquel que no le quiere poner importancia a la palabra de Dios va a decir, no me interesa, yo le voy a dar rienda suelta a mi enojo y voy a continuar en esta postura de enojo y no va a buscar salirse o que ese enojo ya le abandone y ya no le domine más. Claro. Tremendo. Claro. Este versículo aclara todo lo que estábamos hablando recién. Exacto. Y dice, el enojo es una emoción violenta que expresa una fuerte disconformidad, desagrado o indignación. Podemos distinguir dos clases de enojo. Vamos a distinguir la primera, reacción natural bajo control, que es la que estamos un poco explicando. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Aquí está. Eso es. Aquí está la clave. ¿Qué Efesios dice? 4:26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos podemos enojar, pero enseguida nos tenemos que controlar y no dar, como dijiste recién en Rienda Proverbios. suelta al enojo. Exactamente. Esa es la clave. Todos nos podemos enojar por un momento, pero tú y yo podemos llegar a enojarnos y no llegar a pecar. ¿Cuándo pecaríamos, por ejemplo? Por ejemplo, cuando ya salen palabras insultantes hacia la persona o hacia palabras de juicio. o hacia la situación. Cuando empezamos a decir, porque mira lo que me hizo, este es esto, este es aquello, Claro. este es lo otro, y de nuestra boca ya comienza a salir un juicio. Claro, o si hay niños en la casa, entonces damos rienda suelta y azotamos cosas contra la pared o damos portazos. Ya ahí estamos pasando la línea permitida porque no pensamos en las criaturitas que ellos nos ven y piensan, pero ¿qué están haciendo? Y se asustan o lloran o ellos simplemente no dicen nada, pero después lo reflejan en su comportamiento. Por eso que la palabra de Dios, Patri, hoy es sabia. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, el apóstol Pablo nos decía y nos dice, les decía a los efesios primero y Dios nos habla a nosotros a través de esta escritura, enójense, pero no pequen. Enójense, pero saquen lo más rápido posible de su vida el enojo, no le den rienda suelta al enojo, a la ira, y no exterioricen ese enojo con palabras de juicios, insultos o todo lo que pueda agredir
al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, al marido, a la esposa, a los hijos. Qué difícil, ¿eh? ¿Cuántas veces en los matrimonios, en las familias, entre esposos, entre hijos, se exterioriza el enojo? Claro, yo por ejemplo era muy enojona, cada vez menos, ¿no es cierto? Sí. Amén. No, pero sí. Todos exacto, vamos siendo transformados claro, por el Señor. Pero es que ¿quién no pasa por eso? ¿Quién no lo pasa? Realmente pero hoy es un tiempo de cambios. Exactamente. Entonces dice, ante una situación, en cuanto al enojo, injusta o desagradable, es bastante natural experimentar inicialmente un enojo. Esto no necesariamente va a ser un pecado, pero debe estar bajo control y ser muy pasajero, porque si comienza a haber agresiones contra otro o malas palabras, por ejemplo, ya esa reacción natural de enojo se convierte en pecado. Exacto. Por falta de dominio propio. El ideal que perseguimos es desechar toda clase de enojo que ofenda a Dios o a nuestro prójimo. Tremendo. ¿Y cuál es la otra clase de enojo entonces? La pasión desordenada del alma. Pasión desordenada. O sea que puede haber un desorden dentro nuestro, que eso provoca una pasión o unos efectos que van a salir fuera de nuestra persona desordenadamente. Sí, veremos, a ver cómo lo explicamos. El más habitual es una manifestación del viejo hombre. La carne. Claro, la Biblia le llama de la carne. ¿Cómo es esto? De el hombre o la mujer que antes de tomar la decisión de caminar con Jesús, nosotros antes no le teníamos que rendir cuentas a nadie y hacíamos lo que se nos venía en gana hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso es a lo que la Biblia le llama el viejo hombre. Exacto, viejo hombre o obras de la carne. Obras de la carne. Cuando nos movíamos según lo que pensábamos, sentíamos y queríamos nosotros. Exacto, y acá nos da un versículo. Sí, aquí lo tengo. Dale. Gálatas capítulo 5, 5 versículos, versículo 19 al 24, si tenés tu Biblia, nos acompañás, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 24, dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Claro. Qué tremendo, ¿eh? Claro, porque es una decisión, es algo que Dios hace sobrenaturalmente cuando nosotros le invitamos a que Él venga a vivir a nuestras vidas, ¿no es cierto? Más se junta nuestra decisión de querer obedecer. Entonces ahí es donde se cumple lo que acabaste de leer, Rey. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Claro, eso quiere decir, se han decidido a ya no vivir bajo la ley o las reglas de la carne o de lo que sentimos o lo que creemos o lo que pensamos, sino ahora esforzarnos a vivir en el Espíritu. Eso quiere decir practicando las obras del Espíritu que acá las declara: gozo, paz, mansedumbre, benignidad, paciencia. Porque si practicamos las otras, Pablo vuelve a decir por segunda vez, ya se los dije antes, los que practiquen tales cosas no van a heredar el reino de Dios. O sea, no van a poder entrar al cielo. Claro, qué tremendo, esto es fuerte porque muchas personas piensan que donando cierta cantidad de tiempo para ayudar a los más necesitados, o donando dinero, o los que van a la iglesia entonces ponen sus diezmos, sus ofrendas,
pero luego fuera de la iglesia tienen otra vida. Entonces piensan que, bueno, van a ir con el Señor, pero la palabra de Dios es muy clara, porque ciertamente la salvación es por fe, pero también nosotros somos los que los podemos llegar a perder. Sí, justamente lo que yo hablaba ayer en la prédica, Patrick, que en la iglesia, que la fe sin obras es muerta. Y justamente si alguna vez te pensaste estando en tu casa o donde sea, pero ¿cuáles son las obras que yo tengo que hacer como cristiano para heredar el cielo? Bueno, justamente aquí están declaradas, recién las leíamos, ¿no? Y decían, son las obras del Espíritu. Las obras que están conforme al corazón de Dios, las obras que están de la mano a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para ti, que estás viendo este programa o estás escuchando la radio, es que tú seas un hombre, una mujer espiritual, un hombre, una mujer donde la fe resplandezca, donde la benignidad resplandezca, donde la paciencia resplandezca, donde la templanza resplandezca, donde cada una de estas obras resplandezca y ya no resplandezca más el enojo, la ira, que no te conozcan como el que se enoja, que no te conozcan como la que guarda rencor o el que no me aguanta y me tiene bronca, sino como que te conozcan como aquel que tiene misericordia, fe, amor, paz, benignidad. Que cambió su vida. Exactamente. Amén. Qué tremendo, ¿eh? Exacto. Bueno, entonces, es un tiempo de cambio, ¿eh? Sí. El enojo puede ser pasajero o persistente, eso venimos diciendo, cuando no queremos reconciliarnos. Puede ser una actitud accidental y esporádica o un hábito arraigado. También es posible tener un enojo escondido interior. Tremendo, ¿eh? Que lleva a la amargura o manifestarlo en agresividad, maltrato, ofensas. Yo le agrego gestos, actitudes que de repente, ¿qué le pasó a esa persona? ¿No Vos sabés que hoy tenemos preparado un material para ver después aquí en el programa relacionado con esto, ¿no? Pero muchas veces, Patrick, como dijiste recién, hay enojos internos. O sea, el enojo siempre es interno, pero a lo que me refiero, enojos que no se manifiestan quizás directamente con la persona, porque a veces incluso son enojos que no son con una persona. Hay a veces que hay personas que están enojadas con la vida. Sí. Hay a veces que hay personas que están enojadas hasta con Dios. Sí. Y no son enojos contra otra persona, pero en alguna manera ese enojo hace que las actitudes de esa persona lo manifiesten de alguna o de otra manera, con maltratos, con caras de vinagre, como dijimos antes, como sea. Pero de alguna u otra manera, nuestro enojo que está escondido sale a la luz. Sí. Y Dios nos quiere sanar, ¿eh? No hay nada escondido que no salga a la luz. Que no vaya a saberse. Y Dios quiere sanar, porque si tú estás viendo hoy este programa, Dios te está hablando. Quizás hay un enojo muy, muy, muy escondido adentro tuyo que no lo sabe nadie porque a lo mejor hasta no es por una persona específica. O quizás sí, pero nunca se lo has manifestado. Pero Dios, que conoce todos los corazones y conoce el tuyo también, lo está viendo y sabe que tú estás necesitado del perdón de Dios también. Así que para ti te digo, hoy también es tiempo de cambios para ti. ¿Sabías que el enojo es causa de otros pecados? Porque el enojo no viene solo. Tiene una extensa familia, ¿no? Tiene una extensa familia, como las familias de palabras. Sí. ¿Cuáles serían esas familias? El enojo engendra gritos, contiendas, enemistades. Las contiendas pueden ser verbales o físicas. Tremendo. Ahí está fuerte. Tremendo. Porque ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? El enojo engendra palabras hirientes, ofensas, insultos, esas palabras que cuando las sacamos de la boca ya no hay retorno, ya la otra persona lo escuchó y ya la matamos con esas palabras. Exactamente. En Mateo 5:22 sí, lo leíamos ya anteriormente, lo leímos, igual que en muy Colosenses bien. capítulo 3, versículo 8. Exacto. El enojo puede derivar en venganzas, homicidios, excita al hombre a hacer lo malo. Totalmente. Salmos capítulo 37, versículo 8. Tremendo esto que dijiste y en unos minutitos vamos a ver un material que hemos preparado para todos ustedes en el programa y
nos cuenta de algunos hechos reales y ahí podemos ver cómo realmente el enojo que está escondido por lo que nos puede haber sucedido en esta vida puede llegar hasta cometer homicidios. Tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a leer entonces Salmos capítulo Salmos, 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Tremendo, tremendo. Vemos que la Biblia constantemente nos está animando y desafiando a dejar Claro, deja la ira. Fíjate que muchas veces muchas personas se pasan la vida orando y ayunan, no comen. Y Señor, quítame, pero la palabra de Dios dice, quítalo tú. Claro, tú lo tienes que dejar. Deja la ira. Déjalo. Es una Simplemente, decisión. exactamente. Claro que ayuda a orar y ayunar para estar fortalecidos para esa decisión. Sí, que pero tenemos que tomar. nosotros tenemos que tomar la decisión Exacto. de hacerlo y el poder sobrenatural de Dios que está en nosotros es el que nos da el empuje para lograrlo. Solos no podés lograrlo. Ni Exactamente. vos, ni yo, ni nadie sobre la tierra. Con una religión, con un corazón que sigue normas, reglas, esto sí, esto no, tampoco lo vas a lograr. Solamente con el poder de Dios. Claro que sí. Ahora, Patri, fíjate, antes de ir a lo que tenemos preparado para hoy, fíjate, este versículo es tremendo porque asocia dos cosas. Dice primero, deja la ira, y después dice, no te excites en hacer el mal. Cuando nosotros no dejamos la ira, cuando nosotros no dejamos el enojo, automáticamente estamos permitiendo que ese enojo y que esa ira que está dentro nuestro actúe como un propulsor y nos excita a hacer el mal. ¿Qué es hacer el mal? Vengarnos o tener cualquier actitud que va a demostrar esa ira o ese enojo que yo no tomé la decisión de dejar. Por eso la palabra de Dios es sabia. Hoy deja la ira, deja el enojo, porque no te conducen a nada bueno. Dice que el enojo perjudica a la misma persona. Claro. Pierde la comunión con Dios por su pecado, pierde la paz, pierde el gozo. No soluciona nada, por el contrario, todo lo empeora. Tremendo, Patri, porque el que está enojado piensa que le está haciendo algo al otro. Sí, es verdad. Piensa que el enojo de él le llega al otro y no sé qué le hace, y el único que se perjudica es el que está enojado. Claro. Qué tremendo, ¿eh? Claro, pero lo importante es entender que en nuestra comunión con Dios, que a eso fuimos llamados, a tener comunión con Dios y su Hijo Jesucristo, se corta, se interrumpe, ya no está esa bendición, esa mano protectora que a lo mejor cuando estamos con el corazón y la mente atentos a si caemos en un enojo, en una ira, rápidamente salir de eso. Si no estamos así, entonces no vamos a distinguir, no vamos a saber, no vamos a vivir esa bendición que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Exactamente, que en otras palabras, Patri, el enojo y la ira nos separa del amor de Dios. Y este videoclip que Richard ha preparado para nosotros y para todos ustedes en este día, habla justamente de esto y lleva un título, dice, ella no cree en el amor, y es de Redimidos. Así que vamos a dejar que este clip hable por sí solo.
Así fue como la conocí, tirada en el suelo, maltratada, triste y asustada. Intenté ayudarla como pude, mientras ella me contaba lo que le había sucedido. Todo pasó muy rápido. Le hablé acerca de un lugar donde podían ayudarla, pero ella insistía en marcharse. Le di la información necesaria y, para serles bien sincero, pensé que nunca la volvería a ver. Pero no fue así. Solo unos días después, llegó al lugar que yo le había recomendado. Y me cuentan que al llegar se sentía fuera de lugar y con una actitud un poco arrogante. Pero su actitud fue cambiando mientras escuchaba a las demás mujeres. Y de momento ocurrió lo que nadie se esperaba. En su primer día de visita, Hola. Stephanie decidió contar su Mi historia. nombre es Stephanie Pérez. Una historia que se hizo canción. Ella vive sola y vacía, la acompaña su almohado mal recuerdo, la persigue y la hace llorar, se siente triste, ya no ríe y no confía en nada, encerrada en su pasado, el que no puede olvidar, vida. Ella ya no cree en el amor. Ella ya no quiere sufrir, en su corazón lleva guardada y enterrada una espina que la hace sufrir. Ella ya no aguanta el dolor, ella ya no sabe reír, porque alguien le ha robado su estrella y aún no la puede conseguir. Esta es la historia que une a dos mujeres. Empezaré por la primera, Stephanie Pérez. Ojos azules, pelo corto, pintado de rubio. Ha salido con 100 hombres y ninguno ha sido novio. Porque ella vive de una antigua profesión donde el dinero compra el cuerpo pero nunca el corazón. Ella no cree en el amor, no quiere enamorarse porque tiene miedo de volver a decepcionarse. Pues el primer hombre que le dijo que la amaba era un superhéroe que de niña ella admiraba. El mismo cobarde que de ella abusaba, haciéndole daño cuando mamá no estaba. Desde su niñez hasta su adolescencia, papito se encargó de robarle su inocencia. Le llevó su estrella, por lo cual su alma llora. Y ahora ella ya no cree en el amor, ella ya no quiere sufrir, en su corazón lleva guardada y enterrada una espina que la hace sufrir. Ella ya no aguanta el dolor, ella ya no sabe reír, porque alguien le ha robado su estrella y aún no la puede conseguir. Ana María tiene 45 años de edad, no hay alegría en ella, la acompaña la soledad. Ya no es aquella joven con cara de ingenuidad, cambió desde que fue víctima de la maldad. Tiene el corazón herido y cargado de odio, porque su vida arrastra más de un triste episodio, empezando por aquel triste momento vivido en que su mejor amiga se escapó con su prometido. 2 años después, Ana vuelve a enamorarse de Carlos Pérez, con quien sí pudo casarse. Se sintió la más afortunada de las mujeres y de ese matrimonio nació Stephanie Pérez. Pero años después se da la triste situación en que descubre a su esposo en el acto de violación. Ella no dijo nada, solo tomó una decisión por la que está cumpliendo un largo tiempo en la prisión. Y ahora ella vive sola y vacía, la acompaña su almohado mal recuerdo, la persigue y la hace llorar, se siente triste, ya no ríe y no confía en nada, encerrada en su pasado, el que no puede olvidar, vida. Ella ya no cree en el amor, ella ya no quiere sufrir,
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es por eso que hay que mirar a los cielos y poner la vista en un amor sobrenatural, un amor que sobrepasa todo entendimiento, el único amor que puede sanar nuestras heridas y devolvernos la confianza para volver a amar. He redimido, man, creando una nueva conciencia en el exterminador. Operación PR. Efecto. Ay. Qué tremendo, Patri, ¿no? Qué tremendo lo que puede llevarnos a hacer, ¿no? Un enojo, una ira escondida. Tremendo, ¿eh? Claro, lo que pasa es que, como dijo Jesús en una oportunidad, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquitito así, en una medida, en 3 medidas de harina, cómo se agranda. Imagínense que si nosotros tenemos ese enojo ahí entronado, tremendo, en el interior, esa ira puede llegar a salir en cualquier momento, y la cárcel, por ejemplo, está llena de hombres y mujeres que toda la vida fueron tranquilos, nunca hicieron nada, pero hubo un de repente. Una ira volcánica, ¿no? Sí, y mataron a alguien y están perpetuamente en la cárcel. Y así que es de pensar, ¿no es cierto? Qué tremendo. Ahora, Patri, la pregunta del millón, ¿no? Para ir ya yendo para la parte final del programa. ¿Por qué nos enojamos? Bueno, nos enojamos para poder entender un poquito. Vamos a leer Santiago. Lo que dice Santiago. Santiago era el hermano de Jesús. Santiago, capítulo 3, versículo 14 al 16. Bueno, entonces, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué tremendo. Es fuerte. Y realmente está diciendo, si tenemos celos amargos, contención dentro de nuestros corazones, cosas que hemos vivido, quizás cuando fuimos pequeños, cuando fuimos creciendo, en algún momento de nuestras vidas, y lo guardamos ahí y nadie lo sabe, pero eso nos hace actuar de una manera u otra. Justamente es el enojo escondido que hablábamos antes. Exacto. Como que la palabra de Dios nos está revelando la raíz en realidad del enojo, porque no es que el enojo aparece por sí solo, el enojo viene de algún lado. Claro, dice, no se jacten mintiendo a la verdad. Claro, porque hay personas que padecen esto, pero ellos se jactan de que son excelentes, que son dadivosos, que son generosos, que son. Y nunca reconocen lo que en realidad están viviendo dentro. Claro, porque donde hay celos y contención, dice la Biblia, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tremendo. Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esto es como el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto no es bíblico. Ahora, qué tremendo, especialmente cuando empezamos en la edad de la pubertad, de la juventud, cuando por ahí nuestros padres nos decían, no te juntes con esta persona. De eso se trata, no te entrometas. Claro. No lo saludes, ni no estés un rato, no. Está hablando de juntarnos, de pasar tiempo, de querer estar con esa persona. Hacer amistad y estar tiempo juntos. Sí. Y realmente no, cuando papá o mamá no nos veían, ahí andábamos a ver si podíamos hablar un ratito con ese que nos había dicho papá o mamá, que no nos juntemos. Parecía que teníamos imanes porque siempre nos pegábamos al que peor hacía las cosas. Sí, eso es que está en el ser humano. Tremendo, pero mirá la escritura lo que dice.
no te entremetas con el iracundo. El Ni te iracundo, acompañes con el hombre de enojos. claro, ¿quién es el iracundo? Las personas, por ejemplo, hay personas que son de un temperamento, de un carácter más bien retraído. Entonces esas personas buscan de juntarse con aquel que arma líos, con aquel que a mí no me va a llevar nadie por delante y a este yo lo voy a poner en su lugar. Porque hay un imán, porque claro, lo que me falta a mí, yo quiero juntarme con ese que lo tiene. Tremendo. Y acá nos está diciendo que no hagamos alianza. Saben, muchas veces aún jóvenes están buscando pareja para casarse y a lo mejor uno de los dos tiene estas características, es enojón, iracundo, y al no entender cómo son estas cosas, una de las partes, la otra parte que no es ni iracunda, ni enojón o enojona, dice, no, pero no importa, cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. O mi amor va a ser que sea diferente. Y no se dan cuenta que esa iracundez o ser enojón o enojona, si no es transformado por el Señor, lo van a llevar al matrimonio. Total. Y ahí agárrate Catalina, como decían Sí. anteriormente. Sí, lo que pasa es que solamente en Jesús, solamente Solo en caminando Cristo. de su mano hay transformación de vidas. No te pienses, mujer, que te crees la heroína, la que yo voy a cambiar a este bestia, como el musical de La Bella y la Bestia. No, no es así. No tengamos esa actitud porque te vas a meter en problemas. El problema es que vos te metés en ese problema, te juntás, te casás con esa persona, pero después te das cuenta que es mucho más allá, o sea, todo lo que conlleva a un cambio que solamente en Jesús se puede lograr. No tenés fuerzas, no lo querés hacer y ahí es donde lo querés abandonar, querés dejar, querés divorciarte. Entonces, Ahí es donde vienen los problemas. Por eso la Biblia, Patri, nos advierte, no te entrometas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos, no sea, ahí te aclara, no sea que aprendas sus maneras. Los seres humanos somos muy rápidos en aprender lo malo, muy rápidos. Y puedo asegurarte, si empezás a juntarte, a pasar tiempo, a tener relación estrecha con gente que es así, vas a terminar siendo así. exactamente. La palabra de Dios es sabia. No estamos hablando de hacer a un lado, ni desechar, ni despreciar al que esté pasando por esto, o sea, de esta manera, sino que la Biblia te está advirtiendo de que no te entremetas, que no hagas alianza, que no pases más tiempo con gente así que con aquellos que puedan aportar para que tu vida espiritual crezca. ¿Amén? Amén. Claro que sí. Bueno, dice entonces nos enojamos por actuar según lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros se nos hizo porque separamos de nuestra vida al Espíritu Santo. Nos enojamos por tener el hábito arraigado desde la vieja vida. Tal vez desde niño no nos corrigieron nuestras explosiones de ira y se nos hizo hábito. Sea como fuere, debemos cambiar. Hoy Ya es no tiempo somos de niños. cambios. Exactamente. Nos enojamos por tener conflictos interiores no solucionados. Tal vez tenemos mala conciencia porque hemos pecado, o estamos abrigando rencores, o estamos molestos por alguna contrariedad o un problema. Es necesario resolver estos problemas interiores y no airarnos. Nos enojamos por el maltrato que recibimos de otros. Necesitamos perdonar a los demás. Pero todo esto te va a servir solamente si estás decidido a hacer un antes y un después en tu vida. Si estás decidido a darle la oportunidad a Dios, que Él te demuestre su amor, su poder, su bondad, porque Él te ama. Si estás decidido, entonces todo este programa que estuvimos haciendo es para ti. Exactamente, porque hoy es tiempo de cambios y este programa no está hecho para hablar
o hablar mal o juzgar a aquel que es enojón o aquel que es enojona, aquella que es enojona o al que se aira. No, no, no. Es para que podamos detectar los enojos, los focos de ira, los focos de enojo, los enojos escondidos que puede haber en nuestras vidas, para que hoy juntos en el nombre de Jesús los echemos fuera de nuestra vida y podamos decir: Patri, basta de enojo, basta de ira, vamos a comenzar a vivir en la paz de Dios, en el amor de Dios, en la benignidad, en la misericordia, en toda la vida que Dios ha planeado y ha soñado para nosotros. Te recordamos que estamos en la ciudad de Birmingham, Reino Unido, y podés contactarte con nosotros de muchas maneras. Una de ellas es telefónicamente al 077 3043 6520 o al 077 3043 8256. Si estás fuera del Reino Unido, los mismos teléfonos, solamente con el prefijo 44. También a través del Facebook de la iglesia, Iglesia Cristiana Favor of God, o de nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Favor of God, o de nuestra página web, Iglesia Cristiana Favor of God, .org. Cualquiera de estos lugares podés contactarte con nosotros. También lo podés hacer personalmente. Si estás en Birmingham, si nos estás visitando, si estás viviendo y de pronto querés y te interesa hacer un cambio en tu vida, te esperamos los martes, que tenemos reunión de oración a partir de las 19 horas. Y los domingos tenemos reunión de milagros y adoración a partir de las 18:30 horas en la 118 City Road, B16 0NL, Birmingham, Reino Unido. ¡Qué tremendo! ¿Qué podemos decir para concluir, Patri? ¿Qué te Bueno, arroja todo esto? para vencer este pecado debemos proponernos: 1. Reconocer el enojo como pecado y arrepentirnos sin excusas. Ni justificación. Eso, porque siempre vamos a buscar, si buscamos excusas o justificaciones, entonces no estamos arrepintiéndonos. Y las vamos a encontrar. Y sí. Entonces, sin excusas, sin justificaciones, reconocer que es un pecado y debo arrepentirme. 2. Cada vez que nos volvemos a enojar, confesarlo inmediatamente. Esto nos permitirá recibir el perdón, la restauración y la fortaleza de Dios. Punto 3. Confesarlo no solamente a Dios, a la persona. Uy, perdóname, estoy mal, mira, ¿sabes qué? Dame una hora, no me hables por una hora, por favor, hasta que se me baje, necesito orar, ¿me entienden? Así, entonces, no solamente confesar inmediatamente, sino decirle a la persona, quizás, que metiste la pata, total, lo que te está pasando. Punto 3, reconciliarnos con las personas afectadas y con Dios. Pedir perdón al que hemos ofendido y perdonar al que nos dañó. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso lo dice Santiago 3:18. Qué tremendo. O sea que Dios nos está llamando a hacer la paz. No sé qué hacías antes, no sé si a lo mejor causabas contiendas, no sé si a lo mejor causabas disensiones, no sé si había un enojo escondido por ahí, yo no lo sé, pero el que está con nosotros y me conoce a mí, nos conoce a nosotros y te conoce a ti, Él sí lo sabe. Y Él te está esperando con los brazos abiertos para que tú hoy, como decía mi esposa recién, con sinceridad puedas reconocer lo que te pasa. Justamente, tiempo de cambio se trata de esto. Reconocer lo que nos hace mal para pedirle a Dios la ayuda, la fortaleza y la capacidad de poder vivir diferente. Así que si estás ahí, vamos a hacer algo todos juntos, vamos a hacer una oración, queremos invitarte, si estás viendo este programa y Dios ha hablado a tu vida, acompáñanos, cerrá tus ojos juntos con nosotros y vamos a repetir esta humilde oración pidiéndole a Dios que Él haga un cambio, un tiempo de cambios en este día. Señor,
Señor, vengo delante de tu presencia, vengo delante de tu tal presencia, cual soy. tal cual soy. Te reconozco Te reconozco como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador. como mi Salvador. Perdona Perdona mis pecados. mis pecados. Perdona Perdona mis faltas. mis faltas. Señor, yo reconozco Señor, yo reconozco que he vivido que he vivido en enojo, en enojo, en ira, en ira, al cual yo hoy al cual yo hoy renuncio renuncio y lo quito de mi vida y lo quito de mi en vida el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y me decido Y me decido a vivir como como a ti te agrada, a ti te agrada, con las obras con las que obras a ti te agradan, que a ti te agradan, con fe, con con fe, misericordia, con misericordia, con amor, con con benignidad, con benignidad, con mansedumbre, con mansedumbre, con paz. con paz. En el nombre de Jesús, En el nombre de me Jesús, declaro me declaro libre del rencor, de rencor, de la ira, del enojo y del enojo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Podríamos seguir hablando toda la noche, todo el día, pero ¿querés decir algo más? Sí, vamos a recordarte. Si hiciste esta oración, estás decidido, decidida, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde crean en la palabra de Dios, en Jesucristo, en que Él está vivo. Unite a ellos y que ellos te ayuden a poder empezar a caminar de la mano de Dios. Tremendo. Llegó la hora, nos tenemos que ir, pero tenemos una buena noticia. Volvemos con más ¡Tiempo de cambios! Esto fue Tiempo de Cambio.